¿En qué piensas cuando escuchas la palabra Apocalipsis? ¿Miedo? ¿Caos? ¿Destrucción? ¿Muerte? Sin embargo, el Apocalipsis trae un mensaje de esperanza y alegría, de amor y paz, salvación y seguridad, redención y nueva oportunidad. Debemos compartir este mensaje a todo el mundo. Te invitamos a que descubramos juntos el mensaje de Dios para este tiempo. Apocalipsis, profecías de esperanza. Hola mis amigos, cuánto gozo al estudiar la palabra de Dios y encontrarnos nuevamente para escudriñar lo que Dios ha dejado para nuestra bendición. Quiera Dios acompañarnos, quiera Dios dirigirnos y que nuestra mente pueda estar concentrada, porque el tema es un tema hermoso, porque tiene que ver con el monte de Sión, con Jesús en el monte de Sión. Hemos pensado en esa realidad, hemos pensado que pronto llegaremos a ese hogar si tan solo realmente queremos y deseamos, porque Cristo lo hizo todo para que podamos heredar la vida eterna. Ahora bien, cuando pensamos en la creación de Dios, el vasto universo que Dios formó, allí el salmista David exclama allí en el Salmo 139 lo siguiente: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. David se expresa en una forma realmente significativa. Él sabe que le debe todo al Señor, su creación, como dice allí, comienza diciendo eso, que la creación entera habla de la grandeza de ese Dios que tenemos. Un Dios que sobrepuja todo entendimiento, tal cual dice la palabra de Dios. Y saben, cuando vemos el universo, que es insondable, cada día los hombres descubren más y más en cuanto a este universo que parece no tener límites, galaxias tras galaxias, estrellas inmensas, mundos enormes. Amigos míos, no podemos menos que entender la grandiosidad de Dios y un punto minúsculo, extremadamente minúsculo en la creación de Dios es la tierra, el mundo que Dios trajo a la existencia para que el hombre viva para siempre. Todo le pertenece a Dios. Amigos, debemos recordar esto. Todo le pertenece a nuestro Padre Celestial. El pecado entró en este mundo y desgraciadamente trajo la desgracia. Pero ahora el salmista, vamos al Salmo 24 y vamos a leer cómo comienza después de hablar David acerca de que Jehová es nuestro pastor, el que quiere guiarnos en esta vida aún y en la vida futura o venidera, porque tiene misericordia de nosotros y lo hizo todo en el plan de salvación. Comienza diciendo así: De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y luego agrega, porque él la creó, él la hizo para nosotros, ese es nuestro hogar. Lástima que le hemos manchado tanto, ¿no es verdad? Le hemos aniquilado simplemente. La tierra está a punto de la autoextinción. Si no fuese por el poder infinito de Dios, que detiene los acontecimientos, inclusive mundiales, que en este momento están ocurriendo, este mundo ya no existiría más y la raza humana se hubiera terminado para siempre. Pero la gracia de Dios va más allá. Todavía intercede Jesús por nosotros. Ahora, ¿qué dice el título? Le dice allí: ¿Quién podrá ver el trono del Eterno? Hemos pensado, ¿quién podrá un día llegar hasta el trono del Eterno? ¿Quién podrá encontrarse en un día allí para ver a Dios cara a cara? Y es la pregunta ahora que continuamos analizando en este Salmo. El versículo 3 agrega: ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Frente a la grandiosidad de ese Dios que todo lo hizo, como veíamos recién. Entonces ahora se hace la pregunta: ¿y quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su presencia, en su lugar santo? ¿Quién podrá llegar un día? Y amigo mío, yo quiero decirte una cosa hoy, que llegamos allí o nos perdemos para siempre, porque la eternidad va a comenzar en torno al trono de Dios, cuando el Señor nos llevará durante un milenio para que conozcamos su trono y veamos las cosas grandes que Él creó y las cosas que en esta vida no pudimos ver, y también para ese juicio que ya hemos hablado de 1000 años. Tenemos que ver más de cerca eso. Respuesta contundente
Allí habla la palabra de Dios de esta forma. El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Es notable al decir el limpio de manos y puro de corazón. Y claro, y te preguntas ahora, pero ¿quién es puro en este mundo? Corrompido en su moral y en todas las cosas. El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas ¿qué? Cosas vanas. Y lo que más reina en este mundo es la vanidad, el orgullo, etcétera. Todo el ser humano vive para eso. En realidad come, bebe y ya está todo. La filosofía que ya Roma mencionaba desde el pasado y los imperios pasados. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Ahora bien, ¿cómo llegar a perpetuarnos con el Señor? Y digo bien, perpetuarnos, porque Él nos creó para que vivamos para siempre. Desgraciadamente el pecado lo manchó todo, lo arruinó todo, y así como estamos nunca podremos ver a Dios, ni estar en su presencia, ni vivir la eternidad. Pero allí encontramos la respuesta también. Vamos a ir hasta la cruz del Calvario, es la única solución. ¿Dónde está nuestra única bendita solución? Bueno, allí leemos, ¿qué dice el versículo 6 ahora? Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Es notable este pasaje, podríamos hablar largamente acerca de él. Dice, tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Y es notable que dice, oh Dios de Jacob, ¿notamos? ¿Por qué? Porque Jacob había mentido y había sacado la primogenitura a su hermano Saúl, como ya conocemos, o Esaú, y terrible lo que pasó. No vamos a entrar en ese detalle. Sin embargo, él se arrepintió de corazón. Un día la Biblia nos narra que luchó con Dios y los hombres hasta que rayaba el alba. Así fue la expresión cuando Jesús le dice, has luchado con Dios y los hombres y has vencido. Jacob llegó a entender la inmensidad del pecado y Jesús le aseguró el perdón definitivamente, porque solamente en Cristo podemos encontrar la solución de nuestros problemas, de nuestro carácter, de la forma en que somos. Si tan solo acudimos a Él y andamos en sus caminos. Entonces, de los que buscan tu rostro. ¿Por qué está esa expresión? Hay un hombre que buscó el rostro de Cristo en la agonía más extrema de su vida, en el tiempo más difícil de su existencia. Fue uno de los compañeros que acompañó a Jesús hasta la última hora de existencia. Ese amante Jesús que dejó un trono excelso de gloria para estar con nosotros para siempre y para vivir por los siglos sin fin. Saben, muchas veces yo he pensado en esto. Cristo mismo dejó un trono, dejó toda la creación y vino a un mundo perdido para ser nuestro maestro y nuestro compañero. Y saben, ya veremos, ese compañero de todos los días y para siempre. Ahora bien, estaba allí colgado en el madero. La sangre caía. ¿Quién podía? La gente se burlaba, o sea, los dirigentes religiosos se hincaban con una rodilla y decían, si eres Dios, desciende de la cruz. Tantos milagros que haces, tantas cosas que hacías, desciende ahora de la cruz y vamos a creer en ti. Los demonios mismos hablaban a través de los seres humanos. Pero saben, ahora bien, el ladrón en la cruz. Había dos ladrones. Uno alcanzó la salvación, el otro se perdió para siempre. Leamos el texto bíblico ahora. El poder de Jesús para salvarnos, la única solución. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Qué texto, qué narración la que estamos escuchando. Un ladrón que decía, bueno, si eres Dios realmente, si tú eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Pero vieron el pensamiento egoísta, no estaba arrepentido, muy lejos, al contrario. Desciende de la cruz y sálvanos a nosotros. ¿Qué estás haciendo acá? Pero en la mente del otro ladrón
que había conocido a Dios, también pensó, meditaba. El Espíritu de Dios estaba trabajando en su mente, en su corazón, como hace el Señor siempre con sus hijos. Él nos ama mucho, quiere que estemos en la eternidad. Y aún en la extrema agonía, aquel ladrón ahora le dice al otro, a su compañero que se encontraba allí también en la cruz, ni aún en esta hora agónica tú temes a Dios. Nosotros merecemos lo que tenemos, porque es el fruto de lo que hemos hecho en nuestra vida. Pero refiriéndose a Jesús, ningún mal ha hecho. El Espíritu de Dios había transformado su vida, ya estaba obrando, porque Jesús es el que golpea la puerta de nuestro corazón constante y permanentemente siempre. Él no nos va a olvidar jamás. Somos nosotros los que los que tenemos que determinar nuestro destino. No es Dios. Dios nos destinó a la vida eterna. Y no digamos que no. ¿Cuántos no entienden esto? Estamos destinados a vivir para siempre, pero podemos cambiar ese destino por las cosas efímeras de esta vida. Estamos entendiendo las cosas del Señor y ahora se dirige a Jesús y le habla. ¿Con qué palabras? Qué grande es poder leer allí lo que leíamos recién en la palabra de Dios. Vamos a leer ahí la última parte, Alicia, nuevamente. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Bien, es notable. En esa hora, aquel ladrón, los otros se burlaban, se hincaban con una rodilla, etcétera, como ya mencionábamos, y como dice el pasaje bíblico. Ahora bien, y él encuentra la paz de su corazón, la única solución. Y en aquel moribundo Salvador, él ve la vida eterna. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Qué palabras más hermosas. Cristo, jadeante en esa agonía mental horrenda, anhelaba realmente palabras de consuelo, porque estaba sufriendo mucho más de lo que nosotros podemos entender. Pero los rabinos y los fariseos no pudieron dársele esas palabras de consuelo, sino que nada pudieron hacer porque estaban lejos de Dios. Y ahora de ese ladrón nace de su corazón arrepentido. ¿Me puedes perdonar, Señor? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. E inmediatamente la respuesta de Cristo fue categórica. De cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Pensar que si somos fieles un día vamos a encontrar el ladrón que se salvó en la 11ª hora de su vida. Allí en la cruz, en torno a la cruz del Calvario. Millones se perdieron, pero él se salvó. Alcanzó la vida eterna en la última hora de su existencia, cuando Jesús murió. ¿Qué pasó realmente? Vamos a leer allí en San Mateo 27. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Este pasaje es maravilloso. Y todo lo que aconteció en ese momento lo vamos a entender en instantes. Aquí dice que cuando Cristo murió, la naturaleza entera se trastornó. La tierra tembló porque el autor de la vida estaba dando su vida por nosotros. Cristo fue el encargado de la creación del universo y de la creación nuestra. De manera que allí repentinamente Cristo dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y murió. Consumado es. Había terminado para él ya su obra aquí en este mundo. Y entonces todo se sacudió, tembló, y entre ese temblor terrible se escucharon lo que recién estábamos leyendo en la palabra de Dios. El verso 53 agrega, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Bueno, aquí tenemos que tener en cuenta un detalle. Cuando Cristo murió, la tierra no pudo detener, o sea, quedar cerrada, sino que el poder divino hizo que los sepulcros se abrieran simplemente, pero no resucitaron allí. ¿Por qué? Porque Cristo todavía no había resucitado. Era imposible. Allí estaba un testimonio muy claro de lo que es la vida y la muerte. Lo que también Cristo iba a hacer. Ellos serían los que habrían de acompañarlo, las primicias que habrían de acompañarlo en este mundo, pocos días, porque Jesús estuvo unos 40 días en esta tierra y después acompañaron a Jesús en la eternidad.
irían hasta la eternidad. Qué ascenso glorioso fue ese. Y salieron de los sepulcros, dice, y después de la resurrección de él, de Jesús, vinieron a la santa ciudad. ¿Y qué pasó? Aparecieron a muchos. Yo imagino allí a Pilato, temblando de horror cuando uno de los hombres de Dios se aparece y le habla. Imagino a los sacerdotes de aquellos días, a los líderes religiosos que conocían la historia de los profetas y demás. La Biblia no dice quiénes fueron, pero fueron lo suficientes para decir, yo soy tal. He aquí salí de la tumba por el poder del Redentor. Por eso, ¿qué excusa hay para no creer en Jesús? Toda la historia que hasta el momento tenemos no pudo negar a Jesús. Hasta el más ateo está obligado a leerla. Claro, que la acepten es otra cosa. Ahora aquí dice que ellos vieron, temblaron de horror. Muchos se desesperaron, pero no había más conversión para ellos porque habían pecado de gran manera. Me refiero a aquellos que se habían entregado ya a la desgracia, a la fama, el honor temporal de esta vida, en lugar de aceptar al amado Salvador. Pero aquellos testificaron, y así como ellos salieron de la tumba, tú y yo saldremos un día. Qué hermoso será ese glorioso día. Ese día que está tan cerca, y Dios nos habla acerca de esa resurrección. Nuestro pensamiento de todos los días debería estar enmarcado en ese contexto, en lo que es la resurrección y la vida eterna. Lo de aquí todo se termina, lo de aquí todo pasa, no sirve para nada. El pecado inclusive que te puede ser atrayente hoy, es desgracia, en el momento y por supuesto en el futuro. Ahora bien, Cristo murió. Los discípulos, casi desesperados, con lágrimas incontenibles, acompañaron a Jesús hasta la tumba. Vieron cuando su cuerpo fue colocado en una tumba negra. Era la tumba de José de Arimatea, aunque era de un rico. José de Arimatea, como la profecía decía, fue sepultado en una tumba regia de ese hombre que era realmente rico. Y ¿saben qué pasó realmente allí? Se estaba cumpliendo una profecía. Y vamos a leer ahora en el libro de Oseas, el profeta, el capítulo 6, el versículo 1 y 2. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Qué texto hermoso, ¿verdad? El pecado entró en este mundo, pero no por eso Dios nos abandonó. Dios no quería que el pecado entrase en esta tierra, pero desgraciadamente entró en esta tierra, entró en este mundo, y el Señor tuvo que sacarnos del jardín del Edén. Lo estoy diciendo así en forma simbólica para que entendamos. Ya no fuimos más capacitados para vivir en la presencia de Dios. Pero el profeta anunciaba que vendría el Redentor del mundo, el mismo que nos había herido, y el mismo que realmente tomó nuestro lugar, y Él nos sacaría de la tumba al tercer día, y efectivamente se cumplió hasta en detalles esa profecía, porque Jesús murió un viernes, el sábado y a la primera hora del día domingo, el cómputo hebreo se contaba de esa forma, de manera que resucitó entre los muertos, tal cual decía la palabra de Dios. Allí vemos solamente una lámina para que entendamos, y recordemos este hecho que garantiza la vida eterna para nosotros. Recordemos siempre, cada día al levantarnos, cada día en el desarrollo diario de nuestra existencia, acordémonos de aquel que venció la muerte para darnos el galardón, y pronto lo tendremos, porque la vida nuestra es corta de todas maneras. El tiempo suficiente para andar con Dios en esta vida, para llegar a una eternidad. Pasaron esos días que Jesús iba a estar con ellos dando las últimas instrucciones. Y eran los discípulos allí mirando hacia arriba, vieron cómo las plantas de los pies de Cristo se iban levantando lentamente. Él mientras los bendecía, y aquí con una fuerza superior, vieron ángeles poderosos que se acercaban, y ahora llevarían a Jesús y a las primicias a la eternidad. Jesús asciende a los cielos, y allí mientras ellos observaban a la distancia, mientras veían hasta lo último de su amado Salvador, que se iba, tal cual Él les había indicado, les había enseñado. Ahora saben, 2 ángeles dejaron esa multitud y vinieron y les dijeron lo siguiente. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo?
este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Gloriosa promesa. Los discípulos tenían que entender que ahora les tocaba una tarea. Y mis apreciados hermanos en Cristo, si nosotros no entendemos esto, la vida cuando uno se convierte, cuando uno entrega su vida a Jesús, así como Cristo padeció, sufrió por nosotros, dejando un trono eterno, nosotros nunca hacemos nada comparado con lo que Cristo hizo. Pero saben, tenemos la tarea de llevar el mensaje bendito de la muerte y resurrección de Jesús. Y el contexto histórico en el cual vivimos, cómo las profecías se han cumplido, para que realmente entendamos el lenguaje del cielo y nos preparemos y los demás también se preparen para el encuentro con Dios. Tengamos el espíritu que tuvo el ladrón en la cruz, no como el otro que se perdió, sino aquel que pidió que el reino de los cielos. Jesús quiere que le pidamos de corazón y Él nos dará ese reino eterno, que nos entreguemos a Él. Pero saben, cuando no hacemos nada por nuestros semejantes o estamos ahí dando vueltas, podemos tener los mejores títulos de este mundo, lo que podemos lograr en esta tierra, y nos vamos a perder inexorablemente, porque no tiene que ver con la salvación. Los títulos, la fama, el honor, el oro amontonado, todo no sirve para nada, solo para perdernos, a menos que nos convirtamos y nos entreguemos a Él. Ahora Cristo llega ante los portales eternos, donde santos ángeles poderosos cuidan aquella entrada que conduce hasta el trono de Dios. ¿Y saben que la profecía hasta ese detalle narra? El mismo Salmo cambia repentinamente, que estaba hablando acerca de quién podrá ver el monte de Dios. Hemos hablado que los puros de corazón. Si nos entregamos a Cristo, por supuesto, llegaremos a ser puros de corazón, como dice la palabra de Dios. Y ahora, repentinamente, Cristo se detiene. La multitud que lo acompañaba de santos ángeles también se detienen. Aquellos que lo acompañaban resucitados de la tumba se detienen. Y entonces hay una orden que se da. Y esa orden es, ¿qué dice Alicia? Alzado puerta vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Qué cuadro este? Alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Y ahora entonces, claro, es el Rey de Gloria. Cristo no perdió la gloria en la tumba, aunque se hizo uno con la raza humana. Es impresionante pensar en esto. Pero así es nuestro amado Salvador. La raza humana quedó vinculada para siempre con Jesús. Por eso habremos de ocupar inclusive un lugar especial en la eternidad, cuando estemos con Jesús para siempre. Ahora, alzado puertas vuestras cabezas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Pregunta la hueste que cuida la entrada de los portales eternos. No porque no entendieran, sino que los lleva ese cántico de gozo y de alegría. Era realmente el que venció la muerte y la venció para siempre. Y entonces la respuesta se escucha ahora de la hueste angélica lo siguiente: Jehová, el fuerte y valiente, Jehová, el poderoso en batalla. Qué textos, ¿verdad? La multitud como de trueno allí ante esas puertas eternas. Dicen lo que acabamos de leer, el Jehová, el fuerte y valiente. Notemos las características de nuestro Dios. Tenemos que ser fuertes, tenemos que ser valientes. Ninguno que sea débil en las cosas espirituales llegará a la eternidad. Si todos somos débiles, tenemos que pedir la fortaleza de Dios. Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Aparece siempre Cristo relacionado con la batalla, porque el gran conflicto en el cual estamos es una batalla, una dura batalla que nos conduce hasta el día de la eternidad. Digo así si realmente somos fieles. Estamos viviendo el fin de la historia. Y lo que estamos viendo en la pantalla ya ahora dice, hoy al fin del tiempo de gracia. Porque Cristo todavía intercede en el lugar santísimo por nuestras rebeliones y por nuestros pecados para purificarnos para siempre. Y entonces escribe en el Apocalipsis 22, el verso 17, lo siguiente. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Qué hermoso pasaje es ese. Con el Apocalipsis se va cerrando realmente. Allí en el capítulo 22. El espíritu y la esposa. Yo no voy a entrar en detalles, así que tendríamos que hablar solo de este texto un buen rato.
El Espíritu de Dios, el único que puede transformar nuestro corazón empedernido y duro, el único que puede transformar nuestra mente y llevarnos ahora a los pies de Cristo para dejar las vanas cosas de esta vida. El Espíritu que golpea la puerta de nuestro corazón y la esposa, la Jerusalén celestial, dice el Apocalipsis, y ahora hablando en el futuro de seres santos y felices que nos está esperando cuando vayamos a la eternidad y cuando el Señor realmente vuelva para establecer la tierra de nuevo para siempre y darnos ese hogar feliz después del milenio. Pero aquí dice el Espíritu y la esposa, ¿qué dicen? Dicen, ven, deja el pecado, deja las transgresiones, deja las cosas de esta vida, arrepiéntete de corazón. Todo fue hecho por ti. Cristo nos dice, cuando decidí crearte en ese concilio celestial, Rubén, realmente yo sabía que ibas a pecar. Pero no por eso dejé de crearte, porque Dios no hace lo que le conviene a Él, no. Hace realmente porque Dios es amor, como dice la palabra de Dios. Y la muerte de Cristo demostró un amor eterno para mí y para todo el que me está viendo en este momento. Así es la salvación, ¿verdad? Y dice allí la Escritura tan claramente, y diga ven, y el que tiene que sed, ahí está, ¿sed de qué? Sed de la salvación, sed de Jehová de los ejércitos, sed que solo se puede apagar con el Espíritu de Dios en nuestra vida. Bebamos de esas corrientes admirables que emanan del poder de Dios en esta hora tardía de la historia, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente, dice allí, ¿verdad? Para que entendamos, para que comprendamos. En los cielos, del trono de Dios saldrá el río de la vida, porque así nos habla el Apocalipsis. Pero acá ahora en forma simbólica el Señor nos habla que comencemos a beber de esas aguas cristalinas. Cuando nos acercamos a Cristo comenzamos a sentir ya la dulzura de lo que será la eternidad. Y saben, algunos piensan, bueno, cuando esté allí las cosas serán diferentes. No es así. Aquí, ya en esta vida, aunque hay dolor, tristeza, las espinas de esta existencia nos golpean. También la falta de credibilidad, o sea, la falta de fe en Dios. Tantas veces, pero tenemos que ahí arrodillarnos. Entender que solamente el Señor puede cambiar una mente totalmente arruinada por el pecado. El que tiene sed, venga y tome de la vida, ¿qué dice? ¿Cuánto cuesta? Gratuitamente. De manera que la salvación es gratuita. ¿Cuántos millones en el mundo se hicieron millonarios? Hablo de la apostasía. Cuando mintiendo vendieron doctrinas equivocadas, por supuesto erróneas, y cobrando grandes fortunas por la salvación. Pero la salvación, ¿cómo es? Es gratuita. Venid a mí, dice Jesús, los que estáis cargados, los que os sentís realmente agobiados, venid a mí y yo os haré descansar. Ese dice el texto bíblico. Cristo vendrá. Y vendrá escoltado por millones de ángeles. No falta mucho para eso. Los terremotos que hoy están ocurriendo, los incendios que hoy pasan por todos lados, la economía mundial que no marcha más, la moral que se desploma. Bueno, y podríamos hablar de todo lo que Cristo anunció. Está diciéndonos claramente que el Rey del universo, así como prometió mientras los ángeles recalcaron a los discípulos y se iba a los cielos, Él vendrá. Porque Él murió para salvarnos y para llevarnos a la vida eterna. Él quiere que vivamos con Él por los siglos sin fin. Qué día feliz será eso cuando los coros celestiales canten y alaben al Eterno. La naturaleza entera se estremecerá en ese día glorioso, cuando escoltado por millones de ángeles, el Rey vuelva para llevarnos a la patria celestial, al hogar. Claro, al hogar donde están los ángeles, al hogar donde el universo puede reunirse. Algunos dirán, ¿y por qué es tan grande el cielo? Sí, amigos. Yo podría hablar muy largo acerca de esto. Tenemos que pensar que es mucho más grande de lo que podemos entender, de lo que imagina la mente, porque el universo que gira en torno al trono de Dios es enorme, y la masa que tiene ese universo que gira en torno al trono de Dios es enorme, y el cielo es el centro donde está nuestro Dios. En torno a ese trono giran todo el universo que Dios creó. Los mundos que nunca pecaron, todos ellos marchan en el orden asignado, conforme a la voluntad de aquel ser
que nos trajo a la existencia, para que podamos ser felices para siempre. Habremos de cambiar la felicidad por la amargura de esta vida. Habremos de cambiar una vida que tiene que ver con la vida de Dios y en donde podremos cada día comprender más el carácter de Dios, cada día entender más de las maravillas de la creación, cada día se va a abrir nuestra mente, Cristo mismo seguirá enseñándonos y enseñándonos. Nosotros hablaremos también en los santos ángeles de lo que significó el sentir el dolor de la tragedia del pecado. Es un dolor que ninguna otra compañía gustó jamás. Pero el Señor quiere que vivamos para siempre. Ahora, cuando Jesús regrese por nosotros, como veíamos recién, y salgamos de la tumba y todo lo que estábamos diciendo que pasará, vamos a leer en la palabra de Dios. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es notable que el apóstol Pablo está explicando aquí, solamente tenemos pocos pasajes acerca de ello, lo que será la resurrección. Cristo se adelantará en esa enorme multitud de ángeles que se detendrá. Él no va a tocar la tierra. Y con voz de trompeta, con voz de mando, con voz de arcángel, como dice la palabra de Dios, ¿qué va a pasar? Va a ordenar, despertaos, despertaos los que dormís en el polvo de la tierra. Y entonces saldrá la enorme multitud de todos los tiempos, de todos los salvados. ¡Qué gloriosa mañana será esa! ¡Qué glorioso hogar es el que nos espera! Yo digo hogar porque el hombre fue creado para vivir una eternidad. Desgraciadamente hoy vivimos pocos días, pero pronto esto pasará para siempre y viviremos la eternidad por los siglos sin fin. Ahora dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. El apóstol recalca muy bien esto, porque ya habrá una compañía que habrá resucitado primero en la resurrección especial. No voy a explicar acerca de eso porque ya lo dimos ese tema, pero solamente quiero mencionar esto. Entonces, ¿ahora qué va a pasar? El versículo 17 agrega: Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Es un texto maravilloso. Cristo no tocará la tierra, porque no es el momento de tocarla todavía. Simplemente ante su orden poderosa. Ahora, y el apóstol Pablo agrega, nosotros que vivimos, los que estamos aquí, no vamos a preceder a ellos, sino que vamos a verlos cuando ellos resuciten. Y yo cuando me acuerdo de esto, somos nosotros los que vivimos en la etapa del fin, porque ya hablábamos de los 144.000 los otros días. ¿Saben lo que tenemos esa oportunidad de dar el último mensaje, el mensaje de los 3 ángeles a un mundo caído y perdido? Los que de veras tendremos ese privilegio de resucitar y alabar al Creador cuando veamos aún la resurrección y aquellos que perdimos aún en esta vida por la desgracia de la muerte. Por eso hoy es el día de proclamar. Si tienes un hijo que es rebelde, ve y háblale con seriedad, porque no hay tono más sublime que hablar a un hijo acerca de lo que es la vida eterna y aún sacudirlo todo lo que podamos, para que se dé cuenta que las cosas triviales de la vida lo están engañando, lo están llevando a la destrucción. Por lo tanto, padres, amigos, hermanos, que esta sea nuestra vida, nuestra existencia, el reprender el pecado en el nombre del Todopoderoso, para que podamos ascender juntos un día a la eternidad y vivir para siempre. Y entonces, otra vez, ascenderemos. Igual como la enorme cantidad de ángeles acompañaron a Jesús en su primer ascensión al cielo, ¿verdad? Y también las primicias era un ejemplo de lo que va a pasar cuando Cristo regrese por segunda vez. De manera que va a ocurrir exactamente lo mismo. Por eso este salmo es un salmo profético. Tiene que ver exclusivamente, en primer lugar, con la condición del hombre, habla de cómo Dios es el creador de todo, habla del trono glorioso de Dios y pregunta, ¿y quién subirá al monte de Dios? Y la respuesta está dada en forma categórica: el limpio de mano y puro de corazón. Es rotunda para que nosotros entendamos que de veras esa es nuestra única solución, como decíamos recién. ¿Estaremos acompañando a Cristo en ese glorioso día? ¿Será que en ese carro glorioso de poderosos ángeles, donde millones de todos los tiempos, desde Adán hasta el último hombre que sea salvo en esta tierra, sean salvos y podremos estar nosotros alabando al Creador mientras ascendamos
en ese carro triunfante y nos detengamos frente a las puertas eternas nuevamente para pronunciar las palabras que Dios anticipó ya hace miles de años atrás. Vamos a leer otra vez lo que dice el salmista, allí en el versículo 9 y 10. Alzad, oh puerta, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Es hermoso. Otra vez se repite la escena. Alzad puertas vuestras cabezas y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Nuevamente están los ángeles guardianes, aquellos que cuidan la entrada que nos lleva hasta el trono excelso de Dios. Ya habremos llegado al cielo. El cielo es real como un planeta. Vamos a usar una figura solamente para que entendamos. Glorioso en extremo. Santos ángeles alaban el nombre del Creador. La naturaleza entera alaba al Creador y los mundos que fueron creados por Dios. Pero saben, en ese hogar nos veremos detener en las puertas que conducen al trono de Dios. Y entonces la pregunta se hace de nuevo de los poderosos ángeles que cuidan la entrada. ¿Quién es este Rey de Gloria? ¿Quién es? No porque no sepan, ya lo vieron ascender a Jesús con poder. Ahora lo ven con la multitud entera de millones y millones que habrá rescatado con su sangre expiatoria de la cárcel del pecado, de la muerte y de la desgracia. Viviremos para siempre. Y entonces continúa así. Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Allí la multitud exclama, nosotros también, nuestra voz. Estaremos listos para que nuestra voz pueda ser usada y realmente con una voz estridente, mejor que la que tenemos ahora, porque después de la resurrección muchas cosas serán sanadas para siempre. Los defectos quedarán en la tumba. Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de Gloria, exclama el texto bíblico. Ahora, al fin del milenio, porque pasaremos 1000 años con Cristo. 1000 años en ese juicio en el cual Jesús quiere que veamos por qué algunos se salvaron y por qué se perdieron otros. El juicio que está llevando a cabo ahora, en el juicio previo, allí en el santuario celestial, donde nuestra suerte se está jugando para siempre. Ojalá fuésemos conscientes, sobre todo a nosotros, los que nos tocó vivir en la hora postrera de la historia. Entendamos lo que esto significa. Allí, detenidos, meditemos, porque un día vamos a contemplar y decidir junto con Cristo acerca de aquellos que se perdieron para siempre. Satanás estará atado en este mundo y por supuesto va a sufrir mucho durante ese milenio. Dice así la palabra de Dios. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Qué triste cuadro. Pensemos en lo que es la eternidad y lo que recién hablábamos y ahora el resultado del pecado. De aquel que prometió guiarlos a la luz, de aquel que quería ser igual a Dios, que pasó 1000 años en este cementerio, porque así será él y los demonios habrán permanecido allí, pero sin embargo tendrá poder. Y todos los malvados van a resucitar, porque Dios los va a resucitar. Y él va a decir, no, es mi poder el que los resucitó. Y los va a hacer un poderoso ejército para luchar contra la ciudad de Dios, que habrá descendido del cielo, como dice allí en Apocalipsis, ver tan hermosos pasajes. Pero leamos lo que dice el verso 9 ahora. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Bueno, aquí San Juan ve un cuadro. Ve el cuadro cuando el Señor, las llamas que realmente Dios puede mandar. Por eso habla de las llamas de consecuencias eternas. Voy a decir 2 palabras en cuanto a esto dentro de un momentito. Solamente habla de las consecuencias eternas. Satanás y sus ángeles serán echados allí. Van a morir para siempre. Nunca más existirá el pecado. Nunca más. El Señor y el universo entero estará de acuerdo con nuestro Creador, que tanto sufrió por nuestras transgresiones, que tanto sufrió el universo al ver la desgracia del pecado. Ahora todos alabarán al Señor,
porque Dios va a destruir el pecado para siempre, en las llamas que solo Dios las tiene, las llamas del fuego eterno, y el último en morir va a ser Satanás. Por eso dice allí, ¿verdad?, que será el lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta, los dos poderes que se aliarán dentro de poco tiempo para terminar lucharán contra el pueblo de Dios. Pero por supuesto van a ser echados en el lago de fuego ese día, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Esos textos torcieron mucho. ¿Para qué? Para ganar cifras enormes de dinero. Y enseñando cosas de un infierno eterno, porque no existe eso en la palabra de Dios. Es una tremenda mentira simplemente, porque Dios está hablando acá en un lenguaje muy figurado. En otras palabras, el pecado nunca más va a ser. Nunca más. Solo Dios puede hacer eso. No se va a levantar nunca más la tribulación. Ahora bien, veamos al final del milenio. El profeta Malaquías ya habla, y de esta forma, leamos. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Bueno, aquí está hablándonos el profeta Malaquías, que existió antes que Cristo viniese, ¿verdad? Dice así, y aquí que viene el día ardiente como un horno. Habla de ese momento. Cuando las llamas del fuego eterno consuman hasta lo último del pecado. ¿Y qué dice? Y no les dejará ni raíz ni rama. O sea, la raíz del pecado, que es Satanás, y las ramas, que son los pecadores que le siguieron, los demonios, etc. Todo eso va a terminar para siempre. Y agrega el profeta lo siguiente. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Este es un texto hermoso, donde Dios habla al hombre, a nosotros, para que entendamos la perpetuidad de la vida eterna. Y también nunca más se va a levantar el pecado. Por eso hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, dice allí la Escritura. De manera que no hay algo que va a continuar ardiendo para siempre. Ahí está clarito. Podríamos leer muchos pasajes en la palabra de Dios, pero el Señor nos habla con toda nitidez para que entendamos. Serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, y allí se asentará la ciudad celestial cuando haya terminado ese mar de fuego que destruirá el pecado para siempre. Ahora bien, la tierra nueva que ve Juan, esa gloriosa capital del nuevo mundo que Dios va a crear, porque la tierra así manchada como está, llena de desgracia, transgresión y maldición, por supuesto que no puede existir. Va a ser aniquilada para siempre y creada otra vez. Primer día, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, y el séptimo Jehová reposó. Dice allí la creación, en los textos de Génesis, ¿verdad? Cuando habla de la creación. Dios habrá de traer esa capital nueva, no como la antigua Jerusalén, que solo sirvió para entregar a Jesús y llevarlo hasta la cruz del Calvario. En Apocalipsis 21, el verso 1 y 2 leemos: Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Aquí recalca, Juan vio ese momento. Yo quiero recalcar esto en la palabra de Dios, porque en realidad Dios quiere que entendamos. La Jerusalén celestial está lista, está preparada. Cuando Cristo deje de interceder, ya no habrá más forma de arrepentirnos y dejaremos para siempre la casa que tenemos allá, en esa patria celestial. Pero esa capital habrá de descender con el poder de Dios. ¿Hay algo imposible para Dios? Algunos han titubeado ante este pasaje de la palabra de Dios. Dios quiera que tú no lo hagas. Aquel Dios que creó el universo, aquel que hizo todas las cosas, como hoy estábamos estudiando, será el que realmente va a hacer que la ciudad celestial descienda con los salvados, ahora que habrán de estar en la ciudad celestial. Y también el día cuando el Señor ahora queme, con Satanás ataque a la Jerusalén, ¿verdad?, celestial, el Señor hará que se eleve, la ciudad explotará sobre las llamas, una figura para que entendamos.
hasta que se haya consumido lo último de toda transgresión. Y entonces ahora podremos vivir y habitar en un mundo nuevo. Nuestras manos mancharon la tierra, el pecado arruinó todas las cosas. Transformó un mundo perfecto en un mundo desdichado como el que hoy tenemos. Pero pronto aún las plantas serán creadas otra vez. El árbol que da su fruto lo dará nuevamente como debe darlo, no como ahora, donde realmente vemos las manchas del pecado. Habrá un hogar donde estará el árbol de la vida, y también qué glorioso será comer de ese fruto del árbol de la vida. Hemos pensado en estas cosas, mi amigo. Esta será nuestra casa, la tierra es nuestro hogar. Ahora, ¿qué habremos de hacer allí? Hay cosas que ojo no vio ni han subido en corazón de hombre, dice el apóstol Pablo. No podemos entender todo, pero es admirable poder entender lo que fue revelado para que tú y yo vivamos una vida más feliz, a pesar de las manchas de la transgresión y a pesar de las desgracias de la transgresión y del pecado. Por eso, la tierra nueva también es revelada al profeta Isaías, el mismo profeta que habló acerca de la muerte de Cristo. Como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca, dice el texto bíblico. El creador del universo que se encontraba en este mundo, le llegó el momento cuando ahora tendría que echar su suerte por el hombre, y le echó. Fue hasta el Gólgota cruel, extendió sus manos voluntariamente y murió para que tú y yo podamos ser salvos y podamos vivir para siempre. ¿Qué haremos con la salvación tan grande que es en Cristo Jesús? ¿Habremos de rechazar la salvación que es tan grandiosa y maravillosa? Saben, los otros días escuchaba a alguien decir, y bueno, pero las profecías son muy difíciles. Apreciado amigo y hermano en Cristo Jesús, las profecías son la columna vertebral de lo que es la verdad de Dios. Desde el Génesis al Apocalipsis, la palabra profética va llevando adelante a la fe del pueblo de Dios, porque Dios es el único que puede predecir el futuro, y Él lo predijo y lo anunció a fin de que entendamos en qué momento nos encontramos viviendo, y yo puedo decirles hoy con dicha y alegría, estamos llegando al hogar. Pronto las tristezas de hoy van a desaparecer para siempre y tendremos las glorias del mañana que tanto los fieles soñaron en su corta existencia y en su corta vida. Dice el profeta Isaías en el capítulo 66 lo siguiente: porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Está claro. Recalca el Señor, y allí a través de Isaías, con un lenguaje diferente, porque esa era una profecía que aún Israel tenía que entender. No la entendieron nunca. Ellos querían solamente una tierra así como estaba y querían un reino temporal. Pero el Señor los instaba a que lo aceptaran de corazón, porque aún podría haber sido, el pecado hubiera tenido menos efecto en este mundo si ellos se hubiesen arrepentido y hubieran continuado haciendo la obra que el Señor les había encomendado. Y allí dice, porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo he hecho permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra ¿qué? Vuestra descendencia. O sea, siempre viviremos. Ahora el versículo 23. Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. El mismo que creó la semana la habrá creado otra vez. Yo quiero que entendamos esto, porque algunos dicen, no, el sábado. El sábado es el día que recuerda al Creador, en donde debemos alabar al Creador, olvidarnos de nuestras tareas diarias, de las que estamos haciendo. Aquí el Señor dice, 6 días trabajarás, mas el séptimo día, ¿qué es? Reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Ora al Señor para que Dios te dé esa libertad tan grande de lo que es aún las cosas de esta vida que tenemos que hacer, por supuesto, para poder ganarnos la vida. Por eso dice, y de mes en mes y de día de reposo, o sea, de sábado en sábado, vendrán todos a adorar delante de mí, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y claro, porque sí, allí iremos a la ciudad celestial. Yo no puedo decirles cómo será realmente el hecho de que nos vamos a transportar y llegar hasta ese lugar donde está la santa ciudad. En la santa ciudad habrá un trono, en ese hogar feliz, que será la capital del nuevo mundo.
Habrá un trono y habrá casas. Cada uno de nosotros tendremos una casa especial para guardar el sábado. Yo muchas veces he pensado en esto. Y los que están lejos al otro extremo de la tierra, ¿cómo va a ser? Mis hermanos, yo no puedo decirles hoy. Son cosas que ojo no vio ni han subido en corazón de hombre. Nosotros lo perdimos todo. Pero cuando amanezca la mañana de gloria, el Señor nos va a entregar de nuevo un hogar feliz. Y también entregará al hombre atributos que ahora no posee ni tiene. Tuvo que detenerlos por causa del pecado, pero de manera que no habrá distancias. Podremos ir a alabar al Creador cuando llegue el Santo Sábado, allí ante el trono del Eterno, en aquella ciudad donde morará Jesús y donde Cristo y santos ángeles vendrán para encontrarnos con Él en ese glorioso día. La tierra nueva que ve Isaías, y continuemos pensando en algunos textos aún figurados, pero Isaías habla así para que entendamos las cosas de Dios. Dice allí Isaías 65 lo siguiente: porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria ni más vendrá el pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo. Y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. Palabras admirables de nuestro Padre Celestial. Nunca más. Nunca más habrá dolor y tristeza. Nunca más habrá voz de llanto, como exclama allí la palabra de Dios. Cuánta tristeza hay en este mundo. Cuántos millones lloran mientras nosotros hoy estamos aquí escuchando la palabra de Dios y estamos estudiando las cosas celestiales. Que Dios nos ayude, mi apreciado hermano y amigo, y nos ayude a transmitir ese gozo que el mundo no entiende, no conoce, solamente piensa en las cosas temporales y terrenales. Aún en esa guerra que está destruyendo a millones y puede destruir a millones, pero Dios está deteniendo los vientos para que hasta el último hombre se convierta, pero para que nosotros llevemos adelante el Evangelio y lo llevemos con el poder de Dios. Sí, así es. Y me alegraré, agrega allí el verso 19, con Jerusalén. Qué texto más hermoso, porque tiene un doble significado. Yo solamente voy a explicar uno. Será la Jerusalén celestial en este caso. Cristo hubiera querido gozarse en la Jerusalén del pasado, pero no fue. No lo recibieron, lo rechazaron, tal cual decía la misma profecía. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo. Y nunca más habrá señal de dolor y tristeza. Habrá pasado para siempre. Isaías continúa hablándonos de esta forma. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son el linaje de los benditos de Jehová, y sus descendientes con ellos. Y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Nunca más. Allá hay figuras impresionantes que se podrían haber cumplido ya en el tiempo de Israel. Dios deseaba que eso ocurriera, pero desgraciadamente ellos prefirieron la cruz del Calvario. Sea crucificado, sea crucificado. Fue el grito atroz de aquel pueblo de Dios en ese momento. Allí estaba hablando, pero eso nos habla de la tierra nueva. Así va a ser también el hogar eterno. Ya no habrá allí, por supuesto, no habrá más procreación, porque dice la palabra de Dios esto. El número de los salvados habrá sido lleno, porque Dios lo completó, pero cuánto dolor y sufrimiento. ¡Qué hogar feliz! Como vemos allí en la pantalla. Si el pintor puede hacer una cosa de estas, cuánto más nuestro Dios que es eterno. El poder infinito que hizo todas las cosas. Estaremos con Él para siempre en ese hogar maravilloso. Jesús para siempre con nosotros porque Él nos ama. Él desea abrazarte y llevarte a ese hogar. Y dice así. Y hay una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios.
Allí San Juan está hablando acerca de ese hogar. El tabernáculo de Dios estará con los hombres y morarán con ellos. Y Él será su pueblo y Dios mismo estará con ellos. Qué hermoso pasaje, ¿verdad? El verso que sigue dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Es categórico y rotundo. Las primeras cosas, el pecado habrá cesado para siempre. San Juan, en el primer siglo de la era cristiana, Isaías mucho tiempo antes, más de 7 siglos antes de Cristo, y hablan los profetas de lo que realmente nos espera, si tan solo queremos y somos fieles. Acceso eterno al árbol de la vida. Lo tendremos allí. Continúa diciendo allí en el Apocalipsis 22, 1 y 2. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Bueno, no hay tiempo para explicar todo esto. El árbol de la vida estará de nuevo allí, en aquel bello hogar, al alcance del hombre, para que vivamos para siempre por los siglos de la eternidad. ¡Oh pueblo glorioso! De veras Jesús nos invita a que seamos miembros de ese pueblo glorioso y que hagamos las cosas que tenemos que hacer mientras dura el tiempo de la gracia. Escuchemos esta música hermosa. Oh pueblo, pueblo glorioso, el conflicto llega a su fin. Esfuérzate, sé muy valiente, pues por ti venció en la cruz. Omnipotente Dios de amor, danos tu poder, danos tu valor, para concluir con el pregón y al mundo nuevo llegar. Oh pueblo, pueblo glorioso, el conflicto llega a su fin. Esfuérzate, sé muy valiente, pues por ti venció en la cruz. Omnipotente Salvador, condúcenos con decisión para vencer al tentador y al mundo nuevo llegar. Oh pueblo, pueblo glorioso, el conflicto llega a su fin. Esfuérzate, sé muy valiente, pues por ti venció en la cruz. Omnipotente intercesor, danos el fuego celestial para vencer con tu verdad y al mundo nuevo llegar. Queremos vencer con la verdad de Dios. El Señor nos invita a que de veras podamos vencer. Prediquemos el Evangelio bendito para este tiempo. Oremos a nuestro Padre Celestial. Padre amado que estás en los cielos, gracias porque tú nos amas mucho y quieres que lleguemos pronto a ese hogar. Todo está listo y tú esperas ahora que nosotros terminemos con tu obra y no lo podemos hacer solo, necesitamos del Espíritu Santo. Te rogamos que descienda sobre tu iglesia y tu pueblo y podamos pronto llegar al hogar que tú has preparado para nosotros. Lo suplicamos todo en el poderoso nombre de Cristo, nuestro amado Salvador. Amén. Que Dios nos bendiga, apreciados amigos. Ahora vemos algo allí en la pantalla que es diferente. Próximos temas, porque vamos a cambiar ahora los temas. Vendrán días especiales realmente. La voz se titulará, el título general será La voz de Jesús
a su iglesia. Cristo ahora hablando a su pueblo y hablando hasta la hora cuando vayamos a la eternidad. Será realmente hermoso. Por eso déjenme pasar la presentación, simplemente el inicio, para que podamos entender mejor y también hacer planes maravillosos para todos nosotros, porque estamos preparando realmente algo extraordinario para que podamos invitar a nuestros familiares y amigos y muchos que anhelamos ver también en la patria celestial. La voz de Jesús a su iglesia. La voz de Jesús a su iglesia. Que Dios te bendiga, te guarde y te sostenga para que escuchemos la voz de Cristo en esta hora en la cual vivimos. Amén.